Hola, muy buenos con todos. Mi nombre es Stalin Soriano Arriaga. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esta presentación va a tratar sobre la metodología XP o sus siglas en inglés. Como contenido de esta presentación se va a topar puntos como la definición de la metodología XP, características de la metodología XP, ventajas y desventajas de usar esta metodología, el objetivo de esta metodología y también las fases y los diferentes componentes que intervienen en ella. Como definición tenemos que la metodología XP está centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave del éxito para el desarrollo del software, además de un trabajo en equipo y de propiciar un buen clima laboral, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores. También esta metodología se basa entre la retroalimentación entre el cliente y los desarrolladores, también en la simplicidad de sus soluciones implementadas y también el coraje para enfrentar los cambios que se puedan presentar dentro del proyecto. Las principales características de la metodología XP son las siguientes. Como número 1, se diferencia de otras metodologías tradicionales ya que pone más énfasis en la adaptabilidad que en la predecibilidad. Como segunda característica, se aplica dinámicamente durante el ciclo de vida del software. Como tercera característica, es capaz de adaptarse a los cambios de requisitos. Como cuarta característica, los individuos e interacciones son más importantes que las técnicas y herramientas. Como quinta característica, software que funcione es más importante que una documentación exhaustiva. Como sexta característica tenemos que la colaboración con el cliente es más importante que la negociación del contrato. Y como séptima característica tenemos que la respuesta ante el cambio es más importante que seguir estrictamente un plan. Los objetivos que tiene esta metodología son satisfacer al cliente. Es decir, darle al cliente lo que quiere cuando lo quiere. Responder rápidamente a las necesidades que pueda presentar el cliente. Ya sea que el cliente realice cambios en una fase avanzada del proyecto, eso no debe significar un dolor de cabeza para los desarrolladores y el cliente. Otro objetivo es que tanto los jefes de proyecto como los clientes y desarrolladores deben trabajar en equipo. Las ventajas de usar esta metodología XP. Como número 1 tenemos, da lugar a una programación sumamente organizada. Como segundo punto tenemos que ocasiona eficiencia sobre los procesos de planificación y pruebas. Como tercer punto tenemos que cuenta con una tasa de errores muy pequeña. Como cuarto punto, que propicia la satisfacción del programador. Como quinto punto, fomenta la comunicación entre el cliente y los desarrolladores. Como sexto punto, que facilita los cambios. Como séptimo punto, permite ahorrar mucho tiempo y dinero. Como octavo punto, puede ser aplicable a cualquier lenguaje de programación. Como noveno punto, el cliente tiene la autoridad sobre todas las prioridades del proyecto. Y como décimo punto tenemos que la metodología XP es aplicada a las nuevas tecnologías. Y como existen las ventajas, también existen las desventajas de usar esta metodología XP, dentro de las cuales tenemos, como el número 1 tenemos que es recomendable aplicarla en proyectos a corto plazo. Como número 2 tenemos que en caso de fallas las comisiones son muy altas. Como tercer punto tenemos que requiere ajustes en los principios muy rígidos. Como cuarto punto tenemos que puede no ser siempre más fácil que las metodologías tradicionales.
Las fases de la metodología XP son las siguientes: la fase de planeación, fase de diseño, fase de codificación y fase de pruebas. La fase de planeación nos dice que esta metodología XP plantea la planificación como un diálogo continuo entre las partes involucradas en el proyecto, incluyendo al cliente, a los programadores y a los coordinadores. El proyecto comienza recopilando historias de usuario, las cuales se constituyen a los tradicionales casos de uso, por decirlo. Una vez obtenidas estas historias de usuario, los programadores evalúan rápidamente el tiempo que les va a tomar desarrollar el software. Las historias de usuarios son descritas por los clientes. Es como que detallan descripciones cortas de lo que el sistema debe realizar. También en esta fase de planeación están los plan de iteraciones. Este plan son las historias de los usuarios seleccionadas para cada entrega de desarrolladores. El plan de iteración son las historias de usuarios seleccionadas para cada entrega son desarrolladas y probadas en un ciclo de iteración de acuerdo al orden que se han preestablecido. Una vez ya establecida la fase de planeación, se continúa con la fase del diseño. La fase del diseño nos dice que en esta metodología XP hace especial énfasis en el diseño simple y claro. Los conceptos importantes de diseño en esta metodología son los siguientes. La simplicidad. ¿Qué quiere decir la simplicidad? Un diseño simple se implementa más rápidamente que uno complejo. Por ello, XP propone implementar el diseño más simple posible que funcione. Otro punto más que intervienen en esta fase de diseño son las soluciones o SPIC. ¿Qué quieren decir estas? Que cuando aparecen problemas técnicos o cuando es difícil estimar el tiempo para implementar una historia de usuario, pueden utilizarse pequeños programas de prueba llamados SPIC para explorar diferentes soluciones. También viene la parte de recodificación. Aquí es escribir nuevamente parte del código de un programa sin cambiar su funcionalidad, a los efectos de crearlo más simple, más conciso y entendible. Las metodologías XP sugieren recodificar cada vez que sea necesario. Como tercer fase tenemos la codificación. En la codificación intervienen componentes como la programación en pares. XP propone que se desarrollen pares de programadores, ambos trabajando sobre un mismo ordenador. Si bien parece esta una práctica que duplica el tiempo asignado en el proyecto, por ende también los costos y recursos humanos. Al trabajar en pares y se logran mejores diseños, compensando la inversión en horas. También en esta fase de codificación interviene lo que es la integración permanente. ¿A qué se trata esto? De que todos los desarrolladores necesitan trabajar siempre con la última versión del proyecto. Realizar cambios a mejoras sobre versiones antiguas causan graves problemas y retrasan el proyecto. Es por eso que XP promueve publicar las últimas versiones lo más rápido posible, siempre que estén libres de errores. Idealmente, todos los días deben existir nuevas versiones publicadas. Para evitar errores, solo una pareja de desarrolladores puede integrar su código a la vez. También interviene lo que es propiedad colectiva del código. En un proyecto XP que usa esta metodología, todo el equipo puede contribuir con nuevas ideas que aplican a cualquier parte del proyecto. Asimismo, una pareja de programadores puede cambiar el código que sea necesario para corregir algún error, algún problema, algún bug o funciones a recodificar. Como fase final se tienen las pruebas. Aquí en las pruebas intervienen lo que son las pruebas unitarias y la detección y corrección de errores.
las pruebas unitarias. Dice que todos los módulos deben pasar por las pruebas unitarias antes de ser liberados o publicados. Esta metodología XP realiza un proceso inverso a las otras metodologías tradicionales en el momento de hacer las pruebas. ¿Por qué? Porque las posibles pruebas no se las realiza cuando estás en la fase de prueba, sino al inicio del proyecto se plantean unos tests y se realiza el mínimo código para que puedan pasar esas pruebas, y eso se realiza al inicio del proyecto. Puedes decir una forma inversa de llamarlo. También interviene lo que es detección y corrección de errores. Cuando se encuentra un error o bug, debe ser corregido inmediatamente. Se tienen precauciones para que estos errores similares no vuelvan a ocurrir. Asimismo, se deben generar nuevas pruebas para verificar que el error haya sido corregido. Y por último, se tienen lo que son las pruebas de aceptación. En esta fase, estas pruebas de aceptación son creadas en base a las historias de usuarios. En cada ciclo de la iteración del desarrollo, el cliente debe especificar uno o diversos escenarios para comprobar cada uno de estas historias si han sido correctamente implementadas. Asimismo, en caso de que fallen varias pruebas, deben indicar el orden de prioridad de dichas pruebas, cuál se va a resolver primero.